para la gente que no se pudo conectar el día de hoy, porque pues, estamos casi la mitad, porque les digo, son 80 personas. Entonces la idea es, a mí me encantaría que tuviéramos estos encuentros de forma continua. Inicialmente iba a ser semanal, también vi las dificultades de ciertas personas para de esa manera, entonces he optado para que sea de forma quincenal, no obligatoria, y ahí espero no tragarme la lengua ni nada, porque precisamente va a ser obligatoria, pero también tiene una condición, que si bien le estaba cargando mayor peso a la parte de la presencialidad en términos sincrónicos de las sesiones, lo que voy a hacer es reducirle el peso, pero significa que para tener el 10 sí va a ser necesario que estén presentes. De lo contrario, solamente van a obtener el 9. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, la materia está programada de tal forma que vamos a estar trabajando evidentemente en plataforma. Ya cuando quede el documento escrito, se los voy a mandar para que lo tengan. Son 4 grandes unidades, antecedentes teóricos históricos de la perspectiva de género, conformadas con un chat, una tarea, una infografía, un foro, un mapa mental y otro chat. Ajá. Cada unidad tiene estas 4 características. Entonces, para que se tome válida su calificación, es importante que entreguen todo al 100% y evidentemente puedan estar presentes en estas, ¿cómo se llama? Clases, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero es injusto para otras. Sí, lo lamento mucho. De verdad lo lamento mucho, pero bienvenidos a la universidad, bienvenidos a estar acá. Tiene también esas consideraciones cuando entras a estudiar algo, ¿no? Entonces, si bien no les va a afectar exponencialmente o estrepitosamente el no venir a estas sesiones, pero sí es importante que estén, porque lo contrario, yo lo que quiero evitar es que alguien que traiga todavía esta idea errada de que es ideología y no sé qué y no sé qué, y que no lo pudo entender de otra manera y solamente cumplió por cumplir. Y no se trata de eso, están en una universidad, está la mejor del país, incluso hasta de América Latina, y ya se esforzaron un montón, ¿no? En un examen, yo no sé cuántas veces lo habrán intentado, yo no sé si se metieron a 3, 4 cursos para poderlo pasar, pero ya están aquí. Y esta es información relevante. Lo volvieron obligatorio porque también tiene que ver con un plan rectoral. Y no solamente plan rectoral, porque cuando yo di una clase libre de ontogenia y filogenia desde las consideraciones de la categoría raza y género, alguien salió ahí lo pueden consultar ahí en YouTube diciendo y rompiéndose las vestiduras, eso es ideología, sin defender realmente su argumento. Entonces, acá la cuestión es tratar de generar un diálogo abierto para poder disipar las dudas, para poder integrar consideraciones novedosas, ¿no? Y no solamente quedarse con reflexiones, por ejemplo, me estaban compartiendo cosas muy importantes, pero también pareciera que no habría diferencia entre esta materia y una de cívica y ética. Que podríamos haber visto en la secundaria que nos dijeron trata con respeto a todas las personas. Y entonces uno pudiera decir, eso lo vi en cívica y ética en secundaria, ¿qué tiene que ver con la psicología? Entonces, como el trabajo que yo he realizado durante toda esta experiencia en la UNAM, que les digo que ya voy para 10 años, tiene que ver con generación de evidencia científica relacionada con este tipo de temas. Por lo tanto, yo les voy a tener esta expectativa también alta de que el comentario que me hagan tiene que estar filtrado a través de la diferenciación entre opinión, creencia e idea con la de argumento. Porque aquí van a aprender a fundamentar un argumento. No porque su opinión o su idea no fuese importante,
pero por el contexto en el que nos encontramos, que es universitario, yo tengo que tener un argumento basado en qué consideración. Es un argumento inductivo, es decir, parto de lo particular para ampliarlo a lo general, por ejemplo, un estudio de un caso, o partes de la generalidad a lo particular. Entonces, si ustedes me traen un argumento fundamentado que de alguna manera defiende una posición en contra, bienvenida sea. Pero mientras sea una creencia, idea o comentario de que es que mi tía me dijo cuando vio a, perdón, pero esos no van a ser muy bien recibidos. Les puedo escuchar con mucho respeto, pero me va a ser muy difícil poder establecer un diálogo si lo partimos desde ahí. ¿Va? Espero no me lo tomen esto como insulto, ni mucho menos de una forma hostil, pero sí mi expectativa es que entrando en una formación universitaria, yo esté trabajando con adultos que tienen un pensamiento, si bien crítico, también articulado, ¿no? Entonces, si van a cuestionar este campo de estudios, que bienvenido sea, pero siempre y cuando haya la diferenciación de idea, creencia a un argumento. ¿Va? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Va? 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 Ok, bueno. Como les iba diciendo, tiene estos 4 fundamentos: género, subjetividades y construcción de identidades. Aquí particularmente no logré, ¿cómo se llama? Obtener esta serie. Es una serie documental que se llama Visible on Television de Apple TV, que es una, ¿cómo se llama? Pues son una serie de documentales muy bien fundamentados sobre todo el tema político, social, de la diversidad sexual. Entonces, acá mi expectativa es de que por lo menos en estas 3 sesiones, si nos pudiéramos conectar. Aún así, estoy consciente de las dificultades, lo voy a grabar para que puedan precisamente contestar cada una de las preguntas, ¿no? Acá presentes, ¿vale? Entonces, bueno, ese es como de los limitantes. Pongo acá. Y turi. No sé, ¿preguntas hasta acá? A ver, Jocelyn. ¿No te he visto? ¿No estás en un Sí, grupo? buenas tardes, profesor. Tengo una duda respecto a lo que es el chat y las tareas que hay que entregar en equipo. ¿Cuál es en equipo? No te puse ninguna en equipo. Sí, en la primera que dice de infografía y mapa mental, dice que hay que hacer un equipo de 2 a 5 personas. Gracias. Ajá. Que es con el Canva, bla, 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 Ajá. Listo. El chat es una participación que estableces desde acá. O sea, tú pones entrar al chat y te va a aparecer, te va a desplegar ¿cómo se llama? Em, Otra ventanita y tienes que responder estas 5 preguntas en el chat. Ah, ok, sí, entonces sí era como pensaba, gracias. ¿Sí? No, te preocupes. ¿Algo más? No, nada más, muchas gracias. Rocío. Yo, profe, mi comentario en cuanto a lo que decía de si es opinión, creencia o argumento. Cuando yo empecé a tener la idea de estudiar psicología, Ujú. me basé mucho porque empecé a indagar sobre tanatología, lo cual Ok, me llevó después a resiliencia y ya ok. pues con mi familia llegamos así como que a la idea de estudiar psicología. Sí me costó un poquito de trabajo estudiar porque ya salí desde el 97, pero ayer viendo los videos, los 3 videos que teníamos por ver, híjole, Ujú. la verdad es que me convencí más de que sí estoy bien enfocada a lo que es psicología, porque como dice, los videos están muy, muy enfocados a psicología. Me interesé mucho por los casos clínicos, más que las ideologías de
si somos hombre o mujer, más por los casos clínicos. Yo padezco una enfermedad que se llama dermatomiositis. Me fue llevando de una enfermedad hasta llegar a otra, ya me afectó órganos, pero de verdad que es muy, muy interesante todos los casos que ponen clínicamente hablando. O sea, tal vez ideológicamente, pues también es bueno saber, ¿no? Y más pues que de mi generación a veces tenemos, como dice usted, ideologías o creencias, pero sí, sí me parecieron muy, muy interesantes y pues aplaudo eso, que diga que tenemos que fundamentarnos en un argumento, no en lo que pensamos o tenemos otro tipo de ideologías. Nada más quería compartir eso, profe. Ok, no, muchísimas gracias. Y creo que aquí es importante, nuevamente, entremos en una definición de ideología, ¿no? Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso, político, etcétera, que no es igual a un argumento. Un argumento es una construcción de un pensamiento a través de diversas evidencias, ¿no? Que estas pueden ser precisamente a partir de una serie de hipótesis construidas y verificadas, ¿no? Entonces, precisamente mi interés de que conozcan incluso académicas dentro de la misma universidad como Marta Lamas, ¿no? Para que precisamente puedan ir distinguiendo una serie de saberes muy particulares. Ay, pero habían, a ver, tengo dos manitas ahí alzadas. No, solamente, o sea, sí, porque había alguien más. No sé por qué se trabó mi presentación, chamos. Ajá, dime. Te escucho. Te escucho, José Israel. Ok. Maestro, con respecto a la serie de Apple TV, yo leí ahí el programa y bueno, creo que esta actividad va a tratar mucho de ver eso. Para mí que no tengo esa plataforma, ¿en dónde la podría ver? ¿Cómo podría hacer eso? Sí, lo que voy a hacer en esa ocasión es voy a grabar los capítulos. Bueno, los vamos a ver en conjunto. Todavía lo estoy como pensando. Lo más seguro es de que los grabe en Zoom y los suban, para que también otras personas lo puedan hacer. Pero también es de que nos conectemos y podamos precisamente conservar, podamos establecer como un diálogo para poder ir aclarando dudas, ¿no? Ok, gracias. Lynn. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Yo tenía la duda en el chat, sí, el chat de participación, de las preguntas que nos hace, únicamente tenemos que contestarlos basados en la información que vimos del video que nos dejó y sí, ambos videos que nos dejó, uno antes de esta clase y el que está en plataforma, o nos tenemos que guiar por libros, por alguna bibliografía en específico o algo así. Pues en el video, porque en el video aparecen los conceptos y si hace falta, si les hace falta información, consultarlo ustedes de su buena mano. Ok, y hay dos opciones ahí, una dice chat y otra dice usar interfaz, no recuerdo qué cosa. ¿Cuándo usaríamos el chat? ¿Es el chat? A ver, ya me generaste duda. A ver. Déjame ver. Acá estás. Vemos conversación sobre desigualdad de género. Acá está el videíto que tienen que ver para contestar estas preguntas y para información puedes consultar el siguiente texto. Y es entrar al chat. Si pongo interfaz. Ok, por un lado dice usar interfaz más accesible y no sabía en cuál de las dos tenemos que responder. Es igual. Es igual. Ok, gracias. Hay de que... A ver, Judith. Hola, buenas tardes.
Una preguntota. Yo tengo la duda con respecto a lo que va a contar entrar a la clase de Zoom. En mi caso, yo lo más temprano que puedo entrar es 1:30. Ajá. Y ahorita vi en el chat alguna otra chica que dijo, me tengo que ir a las 2, ¿va a contar mi participación o no? Entonces, ¿cómo usted lo va a manejar? ¿Cómo cuenta la participación? ¿Entrando desde la 1 a las 3 o en mi caso puedo entrar 1:30? ¿Cómo lo va a considerar? Les voy a ir mandando un formulario de entrada y de salida. Entonces, ahí me van a poner su nombre y ahí van a poner precisamente, les voy a pedir contestar unas 2 preguntitas y listo. Entonces, si entras a la 1:30 o algo así, te faltó una pregunta, pues tú puedes poner, entré un poquito tarde, pero respondo desde acá. Con esto es, con lo que conozco de esto. Ok, muchas gracias. Porque precisamente va a ser un complemento a los materiales que vamos a estar observando. Ok, o sea, como que va a estar haciendo examen cada clase de Zoom. Bueno, no examen, sino con las preguntitas que maneja, ¿no? Ajá. Sí, Ok, gracias. no te preocupes. Rocío. Tengo la duda también para lo del equipo de infografía. Usted nos va a decir, nos va a indicar, Ustedes nosotros nos escriben. organizamos. Ajá, ustedes Ok, organizan. ¿Va? sí, muchas gracias. No, no hay por qué. Ah, qué bueno que sale esta duda. Eh, no es, no es una cuestión de representación de equipo, de que es que ya lo hice, participé con él y fulanito lo va a subir. Todos y todas suben el trabajo. Ajá. No importa que se repita, es para que les cuente como calificación. Porque me ha pasado 10 años acá, donde me termina diciendo, miren, sacamos de equipo fulanito tal porque no participó en nada. Y entonces, mínimo por participación, tienes que subir lo que hiciste en equipo. Entonces, por eso es un requisito, no es de que, ay, que fulanito lo suba y ya, ahí nos califica a todos. No, todos y todas suben el mismo material, porque también les queda como evidencia a ustedes de que trabajaron y pueden defender ya hasta el fin. Y créanme, les va a servir durante toda la carrera. Porque en dado caso que haya un equívoco en una calificación final y ustedes les hacen una auditoría de todo lo que está en la plataforma y no aparecen sus tareas porque pensaron que fulanito contaba como representante, les valió. Y por más que juren y perjuren que sí trabajaron en equipo, no está en plataforma. Es que se lo mandé por correo. No se acepta nada por correo. Mucho menos WhatsApp, por eso yo no van a tener mi teléfono. No es por ser grosero, pero tenemos otras vías de comunicación. ¿Sí? ¿Capich? ¿Sí o sí? Sí. Cristian. Sí. Y justamente en el caso de personas que no se comprometen a la actividad, ¿la podría yo hacer solo? También por en mi caso de que a veces se me dificultaría organizarme con mis compañeros. ¿Podría hacer el trabajo solo? Querido colega, bienvenido al mundo. Todo el tiempo trabajamos en equipo. Todo el tiempo es trabajo en equipo. Y en la vida laboral no me dejarán mentir. Tenemos un equipo de trabajo. Entonces, yo estoy trabajando con adultos. Me encanta trabajar en Suayet. Prefiero Suayet que presencial tradicional de Iztacala, porque estoy trabajando con adultos que es su segunda carrera o que han pasado por una trayectoria de experiencias impresionantes, admirables y saben resolver conflictos. Entonces, no creo que sea algo nuevo para ustedes resolver un trabajo en equipo. Ya si Ok, pasa, me informan, pero aún así, no es de que, ay, pues así le voy a decir a todos los profesores, mejor trabajo yo solo. No, hijo. Esto se trabaja siempre de forma colegiada y en equipo. Bienvenido al mundo laboral. Ajá. ¿Sí, Cristian? Sí. Karen. Bueno, o sea, nada más como
por lo del comentario del compañero. No, bueno, tengo entendido que aquí habemos tanto alumnos como del primer y segundo semestre. Yo soy del segundo, entonces sí tienen que desarrollar cada quien sus habilidades para poder trabajar con los equipos en las diferentes materias. Entonces, ahí sí es donde nosotros nos tenemos que ir adaptando. Sí, Y no solo en el taller, en todas las materias. y es un abrazo grupal. No lo digo por mamón, no lo digo porque no. Es que, de verdad, siempre trabajamos en equipo. Siempre. Y si uno se lleva pensando en que voy a trabajar yo sin un equipo, no, pues no sé en dónde estoy pensando vivir y no sé en dónde estoy. Entonces, bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Alguien ya se salió. Indignadísimo. Yo quería trabajar solo. Bueno, ok. Bueno, mi enfoque acá, si ya no hay más dudas técnicas, pedagógicas, ¿no? ¿Ya ninguna? Ya había Magda con ganas, ahí está. A ver, Magda, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Referente a los equipos, ¿hay que darlos de alta, registrarlos o simplemente es de manera externa? es con ustedes, se organicen. Ahí están los correos de cada uno de las y los integrantes. Le mandas un correito, ya tienes equipo. Y esto. Ok, gracias. Ay, ¿por qué? Además, es una infografía. No sé, no se me alteren tanto por una infografía. Jocelyn. Sí, y ahorita acabo de hacer un grupo de WhatsApp por si quieren unirse y así formamos los equipos. Aquí veo que ya había un grupo de WhatsApp, pero yo no estoy en él, entonces no sé si tengan el enlace o quieran meterse al enlace que acabo de crear. Yo no sé de eso. Ok, ahí arréglense. Si ya están haciendo un grupo de WhatsApp, vale, lo apruebo. Yo no entraría porque también es necesario el propio espacio de las y los estudiantes. Sería una invasión mía horrorosa y hasta inapropiada. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, a ver, el enfoque precisamente que quiero darles durante todo este curso para que sea útil en su formación profesional tiene que ver con estos dos grandes enfoques, salud mental y perspectiva de género, ¿no? Y es algo que lo he presentado tanto en Secretaría de Salud, en el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el INSABI, y que hemos podido desarrollar estos dos libros que son de acceso gratuito, ¿no? Por parte de la UNAM y la Universidad de Georgia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un punto ahí que quiero siempre compartirles y además esta materia la estoy dando en la Universidad Iberoamericana. Entonces, quiero que vayamos aclarando como varios puntos, ¿no? Primero, conocer la categoría de salud mental, ¿no? Para ver la idoneidad de trabajarlo con perspectiva de género, que viene siendo la segunda pregunta, analizar la función de esta salud mental con esta perspectiva, porque no es igual a la categoría de género, porque deben de entender que género, sexo, raza, orientación sexual son categorías analíticas. ¿Qué significa eso? Que estas categorías me van a permitir estudiar, analizar comportamientos de los individuos a través de características muy específicas, ¿no? No es igual las condiciones de salud de hombres y mujeres. No va a ser igual esta condición de salud de hombres y mujeres indígenas, rarámuris, ¿no? No va a ser igual la condición de salud de hombres, mujeres, rarámuri, mushe, qué sé yo, afromexicana, homosexuales, transexuales, intersexuales y que además viven con alguna diversidad funcional. Entonces, todas estas categorías nos ayudan para comprender la realidad social y tengo que andar metiendo a la gente que se sale listo, dando y poniendo la presentación. Entonces, a esto se le va a llamar determinación social y que Secretaría de Salud lo maneja desde la interculturalidad. Ajá, y además tenemos que comprender cómo funciona ello y precisamente tenemos que ver las actualidades. Vámonos rápido con una noticia poco alentadora. Primero que nada, entender que la categoría de salud mental
viene siendo apoyada por la Organización Mundial de la Salud de una manera muy, un tanto crítica, me gustaría decirlo, al momento de plantear que salud mental viene siendo un estado total de bienestar del individuo. Y no sabemos ni qué chingados nos referimos, de qué hablamos cuando hablamos de el bienestar, ¿no? Que es aquella persona que puede hacer goce de derechos, que tiene acceso al servicio de salud, que tiene acceso a varias cosas. Y lamentablemente eso no nos ayuda para comprender la complejidad. Quieren ver algo terrorífico también, que el mexicano y la mexicana no va al psicólogo ni a la psicóloga, ni mucho menos al psiquiatra. Hay una encuesta, se los voy a presentar más adelante, la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica y usos de servicios de salud mental, y las y los mexicanos tardan entre 4 a 20 años en solicitar un servicio, y cuando lo solicitan son principalmente las mujeres. Los varones, por lo general, tienden a suicidarse. ¿Se han preguntado por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué los hombres se suicidan más que las mujeres? Y cuando las mujeres se suicidan, su comportamiento es muy diferente al de los hombres. ¿Se lo habían preguntado? Sí, ¿Alguien? no, para nada. ¿Quién dijo no para nada? Digo, se Perdón, vale. perdón, es que pues sí, usualmente los hombres tienden a no platicar de las cosas que les están afectando y tienden a ser un poco más impulsivos en esa parte, supongo. A ver, Rocío. No sé si se deba a que tenemos diferentes tipos de hormonas, o sea, sí tenemos relativamente las mismas, pero las mujeres tenemos otro tipo de hormonas y somos como más, tendemos más a hablar. Por las hormonas. O sea, me encanta lo que plantea. O sea, nuevamente, ese es un sesgo que lamentablemente se ha reproducido bastante y se ha demostrado que no hay una correlación entre, 1, genitales, 2, hormonas, 3, condición cerebral, como para atribuirle que las mujeres, debido a un desarrollo hormonal, tienen una mejor capacidad para hablar. Entonces, vamos a desmentir esa hipótesis, ¿no? Se le llama Está muy bien. Pero está bien, o sea, qué bueno que lo mencionas, porque es un factor cultural el que le permite más a las mujeres, hay una enseñanza en el que les posibilita la identificación de sus emociones a diferencia de los varones, ¿no? Carolina, luego Seferino, luego Jezabel y luego Liz. Ay, me encanta, todo un mundo muy participativo, eso está muy, muy chido. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que también es por un constructo social de que las mujeres tenemos como un compromiso de protección, de proteger a nuestros hijos y quizá por esa parte nos cueste más trabajo tomar esa decisión. Ok, un constructo social. Quiero ir definiendo esa parte porque también es bien importante cuando estamos hablando en estos medios muy académicos. Las palabras cobran un poder impresionante, sobre todo en el uso de las mismas. Pues cuando hablamos de un constructo social, vámonos a plantearnos una pregunta. ¿Qué entendemos por un constructo social? 1, algo, un grupo de personas se organiza para darle sentido a las cosas. Por ejemplo, la palabra taza es un constructo social que se asocia a un objeto. Cuando yo puedo decir a ustedes qué tipo de taza les gusta más, inmediatamente, sin necesidad de tener el objeto presente, pueden evocar la idea. ¿Por qué? Porque antes se les dijo de pequeños y pequeñas, esto es una taza. Entonces, ustedes ya tienen la idea en la cabeza e inmediatamente, ¡pum!, pueden conectar con aquello, con aquel objeto que se hace referencia a través de la palabra. Entonces, cuando hablamos de mundo emocional, en la educación temprana, a las niñas se les dice, qué bonita eres, qué bonita sonrisa tienes, no, no llores, no puedes estar triste, y a los niños, cállate, pendejo cabrón, ¿no? Entonces, van entendiendo, van haciendo una asociación entre aquello que van sintiendo tiene que ser censurado, tiene que ser tapado, porque lo único posible
dentro de ese convenio social es de que el hombre sea pendejo cabrón. Es lo único que se posibilita. Ya está, no sé si han ido a algún partido de fútbol. Yo no soy muy fan, pero cuando me tocaba ir en ese ritual de virilización que cada cumpleaños me llevaba a mi papá, ¿no? Todo el mundo aplaudía gritando, puto, deja eso, no sé qué, y todo el mundo se exaltaba. Bueno, interesantemente, ese es un espacio donde valida cierto tipo de palabras, cierto tipo de acciones que se traducen a un entendido de que yo como varón lo único que puedo decir frente a otros varones es cosas relacionadas con mi enojo. Entonces solamente conocen la palabra enojo o las palabras relacionadas con el enojo para demostrar esta situación versus toda la gama emocional que conocen las mujeres. Entonces, por eso cuando hablamos de un constructo social es algo que se establece en un convenio de autoridades. ¿Cuáles son las autoridades? La escuela, incluso la iglesia en su momento, el sistema de salud y evidentemente el sistema cultural. Entre estas autoridades construyen algo y las familias lo reciben como a través de los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces tenemos como toda esta línea. Seferino, luego Jezabel, luego Liz. Sí, yo pienso que tiene que ver mucho la parte cultural de México, sobre todo el machismo que existe en México, que justamente hace que delimiten los sentimientos de los hombres, como lo venían diciendo hace rato. Creo que no permiten expresarte, no permiten mostrar cierta vulnerabilidad, justamente porque es algo que ya se viene mostrando desde anterioridad y es algo como de, ay, no, si yo no lo hice, ¿por qué tú sí? Y es algo que tristemente se va pasando de generación en generación. Y justamente está asociado con la ideología de que las mujeres son sensibles, las mujeres pueden llorar, las mujeres pueden quejarse en general o no sé, pero los hombres no, ¿no? Los hombres tienen que ser los machos, los hombres tienen que ser los fuertes, pero creo que esto ya entra en la parte del machismo, la parte ideológica que se viene arrastrando junto con todo este rollo de la desigualdad de género quizá. Ok, no, mil gracias. Me encanta esta parte. A ver, vamos a hacer una autopsia. Cuando estamos hablando precisamente del machismo, casi como símil de un contexto cultural, quiero que podamos irlo conectando con lo que diversas autoras nos mencionan, ¿no? Como por ejemplo, Teresita de Barbieri, que era una académica de la UAM Xochimilco. Ella decía que habría que tener mucho cuidado con la palabra machismo, porque pareciera que se convierte como en esa palabra que al momento de salir de la boca de alguien explica muchas cosas sin necesidad de ser definida. Entonces, vamos a entenderlo desde incluso esta idea aristotélica que planteaba sobre el patriarcado y que la parte del sistema jurídico lo retoma para hablar del paterfamilia. ¿Qué es el patriarcado? Vamos a entenderlo como aquel sistema de organización social en el cual posiciona a un varón con la capacidad de toma del mando, pues. ¿Qué significa eso? Porque desde Aristóteles, la consideración que se le pone a la mujer en términos de inferioridad tiene que ver por la diferencia sexual. La diferencia sexual para Aristóteles tenía que ver con una condición en la cual hay una serie de cuerpos que manifiestan una serie de temperatura y que aquellos que tienen la capacidad de la razón tienen una temperatura muy específica. De hecho, curiosamente, y ahí viene un concepto que utilizó Freud en su momento, que es el de transferencia, pero que viene de las leyes de termodinámica. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo de mayor temperatura y acerco un cuerpo de menor temperatura, la temperatura se va a homologar por esa transferencia de calor que tiene el cuerpo de mayor temperatura con el de menor temperatura. No pasa a la inversa. El de menor temperatura no influye en la temperatura del otro. Al contrario, el que tiene mayor temperatura influye en el de menor temperatura. Para Aristóteles funcionaban así los cuerpos. El cuerpo de la mujer tenía menor temperatura y el hombre tenía mayor temperatura.
el cual la transferencia ocurría cuando precisamente en la cópula el hombre, eyacula en el interior de la mujer y la mujer por esta condición biológica daba vida. Y entonces por ese tipo de condiciones biológicas se determinaba como más cercana a la naturaleza, y la naturaleza es algo que no se puede controlar. Por lo tanto, las mujeres no tenían una posibilidad del uso de la razón, porque la razón es moderada, es planeada, es estructurada. Entonces, veíamos que desde entonces la idea de paterfamilia sostenía que el varón, en tanto ser un cuerpo de mayor temperatura y evidentemente capaz del uso de la razón y de la construcción y control de la cultura, era quien tendría el poder de mando. ¿A qué se refiere poder de mando? Aquel que puede tomar decisiones a través de la capacidad de discernir entre lo bueno, lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Lo que las mujeres no. Por eso precisamente la cuestión del acceso al derecho al voto de las mujeres tardó tanto hasta siglo XX aquí en México, siglo XIX para otros países en Europa, porque estaba este argumento. Entonces, regresándome a la idea del machismo, tiene que ver con esta idea del paterfamilia, que precisamente para el sistema jurídico, el paterfamilia era aquel que toma decisiones por esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, por tener un cuerpo caliente en términos aristotélicos, pero que más adelante veríamos que en la historia cambiaría ese argumento de solamente temperaturas para hablar precisamente de la diferencia sexual, después la diferencia hormonal, y después la diferencia de los dos cerebros, que es una hipótesis que actualmente se trabaja mucho, de que las mujeres tienen una predominancia hemisférica derecha porque es la que controla la capacidad del habla, versus los hombres que tendríamos más desarrollo en la izquierda, que tiene la capacidad del razonamiento. Por lo tanto, tendríamos todo un sistema en el cual históricamente articula la inferioridad de la mujer para que su participación en diversos espacios no sea considerado debido a estos argumentos biológicos e incluso jurídicos. Y es lo que, y aquí voy con el conecte de perspectiva de género, es lo que nos ayuda a una perspectiva de género, tener un pensamiento crítico para hacer un rastreo de los equívocos argumentales, pero para yo rastrear un argumento equívoco, tengo que conocer el argumento en sí, para después desmontarlo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿No me gasté la garganta por nada? ¿O hay alguna duda hasta acá? ¿No? No. Liz, luego Daniel y luego Karen. A ver, denle. Bueno, yo coincido con lo que comentaba nuestro compañero Seferino. Creo que podría ser una razón como un poquito cultural, porque creo que aquí en México es más normal o más común que las mujeres hablen acerca de sus sentimientos, y siento que muchas veces los hombres lidian con sus problemas o con sus emociones como más en silencio. Entonces, a lo mejor por eso es que hay más casos de suicidio en los hombres, porque bueno, al menos yo no conozco a muchos de mis amigos que suelan hablar de lo que sienten. Es más común, o sea, reunirme con mis primas o con mis amigas y que hablemos de lo que nos pasa. Mira, qué curioso esto que tú mencionas, porque, y tratando de darle un sustento de evidencia científica, sobre todo en la parte de psicología, en Estados Unidos se llevó a cabo un estudio muy bonito, pero muy al estilo de Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con eso? De que hay una relación entre la hormona del estrés, que tiene que ver con se me fue el nombre de esta hormona, la cortisol, perdón, que se activa precisamente ante una situación de estrés. Entonces, ¿por qué digo muy de Estados Unidos? Porque hay presupuesto para hacer este tipo de cosas. Estudiaron 10 familias cis heterosexuales que vivían en suburbios en Estados Unidos, y que tenían una organización familiar muy tradicional, es decir, mamá se queda en casa mientras papá sale a trabajar. Que también ahí tendríamos una serie de cuestionamientos para poder generalizar el dato. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Montaron una serie de cámaras para estar vigilando
a las familias, por eso les digo muy gringo, porque cómo vamos a financiar un circuito cerrado, o sea, muy al estilo de, no lo sé, la casa de los famosos. Bueno, entonces, estaban monitoreando a estas familias y en el momento en que veían que empezaban las discusiones, frenaban un poco el acto de la familia, es decir, o sea, imagínense lo circense de la situación, ¿no? Están platicando, tal vez en el comedor, están, y empieza como a exaltarse, empiezan a notar conductas de exaltamiento. Entonces llegaban, tocaban la puerta y le decían al varón, escupe aquí, por favor. Y a través de eso hacían una medición de cortisol. Bueno, no solamente medían eso, ¿no? Veían cómo en este registro los varones después de venir a trabajar, o llegar de trabajar, por lo general en un 80% eran quienes comenzaban las discusiones con su pareja mujer. ¿Qué pasaba con ellos? Las mujeres se alejaban del escenario conflictivo, se notaba que o salían con los niños a caminar, hablaban por teléfono con alguien, tardaban horas, y curiosamente a todos los varones con esas consideraciones, por eso no lo quiero generalizar porque sería imposible, sería un error, se iban a la sala o fumaban y veían este circo llamado fútbol. Y entonces acá la pregunta es, ¿cómo resolvían sus conflictos? En principio estas parejas sí tenían un conflicto ahí de comunicación, pero se notaba que las mujeres poseían recursos para poder trabajar con sus emociones. Ajá, hablar con alguien, salir con los chiquillos, porque incluso hasta o sea, por eso les digo, parecía un espectáculo tipo Casa de los Famosos, donde veían cómo las mujeres se reunían con otras mujeres de la comunidad, hablaban del tema, regresaban y ellas se habían de alguna manera atendido el problema que se había generado en la relación. Y los varones se quedaban precisamente colapsados viendo el fútbol. Bueno, ¿qué me habla de eso? De que en su desarrollo poco se les educó para poder mencionar, ponerle un nombre a las emociones. Pero eso todavía no explica por qué se suicidan más hombres. Porque en las estadísticas, por cada 10 personas que se suicidan, 7 fueron hombres y 3 fueron mujeres. Por cada 10 personas que intentan el suicidio, 7 fueron mujeres, 3 fueron varones. ¿Y nos estaría hablando de qué? ¿De qué nos estaría hablando? Que tal vez no somos buenos en las relaciones, pero achis, qué buenos somos para matarnos. Porque hasta sería ridículo que ni siquiera para matarme soy bueno. ¿Por qué piensan ustedes? Si no, síganlo masticando, no se preocupen, es mucho para un día. Daniel y luego Karen. Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha? Sí. Ok, yo quería hacer referencia a la información que proporcionó antes de por qué los hombres se suicidan más que las mujeres. En general, por el tema de que los mexicanos no solicitan apoyo psicológico y terminan por suicidarse. Yo creo que es un rasgo cultural y social que tenemos muy arraigado, el ser invisibles, el ser conquistados y el ser censurados. Y eso fundamenta aún más a que no solicitemos ayuda ni solicitemos información al respecto. Creo que como mexicanos también nos sentimos a gusto siendo ignorantes y solo callando lo que sentimos. Ay, es que en medida en que sabes más cómo funciona el mundo, más te deprimes. Entonces, no los culparía por eso. Me parece interesante esto que mencionas. No lo quisiera solamente escalar el tema de lo cultural, porque luego se convierte nuevamente en esa categoría analítica que lo explica todo sin explicar absolutamente nada. Entonces, cuando hablamos de lo cultural, entiéndase como aquellos elementos tangibles e intangibles. Un elemento tangible en México, pudiéramos decir, que es toda la indumentaria del mariachi. El sombrerote, el traje que son barbones, son panzones, y hablan y dicen canciones un tanto misóginas como mátalas. Ajá, ok. Entonces, eso es la parte de lo tangible.
Lo intangible vendrían siendo valores que se reproducen a través precisamente de la reproducción familiar, pero que tiene que ver con una jerarquía. Es decir, es algo no solamente que se le dijo a mi abuela. Por ejemplo, una vez mi abuela me dijo a las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero. Esta frase, no sé qué tan popular sea al día de hoy, pero que se convierte en un dicho que se va transmitiendo de generación tras generación. Yo estoy absolutamente seguro que eso se lo dijo a mi papá. Estoy súper seguro que también reprodujo una serie de ideas desde ese lugar. Entonces, la cuestión cultural tiene que ver con una condición en la cual tenemos condiciones tangibles y condiciones intangibles. Las tangibles, aquellas que podemos ver, numerar y que podemos notar a través precisamente del 16 de septiembre, bueno, el 15 para despertar 16, que es toda esta indumentaria que nos dice somos mexicanos, que somos machos y también un tanto ignorantes. Bueno, la última bastardilla fue mía. No necesariamente es así. Pero precisamente estamos viendo que tiene elementos de composición que va junto con pegado lo intangible con lo tangible. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, Karen. Ay, pues es que también ya retomando un poquito de todo lo que se ha estado diciendo durante esta pregunta de por qué los hombres se suicidan más que las mujeres. Ay, bueno, es que yo he aprendido a ver las cosas de manera, yo lo conozco por sistemas, en donde involucra, pues sí, las creencias de uno mismo, la parte cultural, la parte social, pero lo que yo estoy como que razonando ahorita, regresando un poquito a la parte que nos estaba comentando al principio de los argumentos y todo, mm, yo lo veo del lado de que, y no solo los hombres mexicanos, los hombres en general no van menos a terapia, al psicólogo y todo eso, pero por estas ideas o creencias que era lo que como que me ayudaba a formar el argumento cuando mencionó de la parte de termodinámica y que el hombre y que la mujer es la que, bueno, que el hombre tiene que ofrecerle a la mujer y que la mujer es la que tiene que, bueno, yo entendí que se tiene que adaptar al hombre porque él es el que lleva la voz de mando. Por este tipo de ideas que se generaron este tipo de creencias que se generaron a partir de estas ideas, asimilando una pareja hombre-mujer con un sistema termodinámico, que son cosas completamente diferentes, pero que en su momento era la única manera que tenían como que de entenderlo, y entonces se generó esta idea y estas creencias se han ido desarrollando, se han ido transmitiendo de ahora sí que de muchas generaciones hacia atrás, y actualmente pues es más fácil seguir transmitiendo este tipo de creencias hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, porque es algo que nos otorga cierta seguridad y que de cierta manera ha funcionado durante todos estos años a cambiarlas para ver algo que dé un bien más, que sea un bien para todos, que no solamente, que incluso hasta los hombres, pues yo he escuchado que no van a terapia porque pues desde niños chiquitos, y yo lo vi también mucho en mi familia, que les dicen, es que tú no llores, es que tú vas a jugar con carritos, es que tú no tienes por qué estar jugando con las muñecas, es que deja a las viejas de aquel lado y tú vente acá con nosotros. Entonces, eso mismo hace que los mismos hombres, como es lo único que están aprendiendo, este, aprendan a encerrar, a resguardar sus emociones, a ser más impulsivos, a ser un poco más, a ser más agresivos incluso. Y pues a las mujeres, como siempre se les ha visto, la parte protectora, la parte de casi a los hijos, la parte, este, pues sí, principalmente porque cuidan a los hijos, bueno, creo yo, ahí sí ya es mi creencia, pero que tienen más, como que tienen que nivelar más esta parte a ver, ok, ay, ¿cómo lo explico? Que No sí, te que como las dejan demostrar más la parte emocional, pues obviamente somos las que
y bien que mal, al momento de nosotras estar expresando esta parte, pues ya se va tranquilizando uno también. Entonces ya todo este sentimiento que tenía uno adentro, pues ya se liberó, ya lo dejó ir y pues también tiene que ver eso, de que ya no se están acumulando las emociones y que no llega ese momento de impulsividad de quererse suicidar o de en el momento saben que ya solo pasó. Ok. Quiero retomar algunos elementos de lo que dijiste para irlo como conjugando. En efecto, tiene que ver con una sí condición cultural, pero de una interpretación biológica. Y les voy a poner un ejemplo. Tenía yo una compañera que estudiaba algo que se conoce como antropología médica, es decir, todos aquellos factores humanos que afectan dentro del proceso salud-enfermedad. Y entonces ella estaba estudiando el por qué los hombres llegaban con cáncer testicular en fase terminal en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología. Lamentablemente, el 100% de los hombres que ella entrevistó al día de hoy están muertos. Y uno de los argumentos que decían de por qué habían llegado hasta fase 3 al INCAN, ya cuando ya no hay nada que hacer, sobre todo el cáncer testicular, era porque tenían la creencia de que, uno, tenían que tolerar el dolor. Hay la creencia de que en medida en que tú puedas tolerar el dolor, no solamente eres más hombre, sino que eres más útil para la familia, porque no estás cargándole a alguien más tu existencia, porque además tenemos esa obligatoriedad de ser autónomos, autosuficientes, lo que nos lleva a no pedir ayuda. Segundo, y era la parte de la creencia con respecto a la interpretación de sus propios cuerpos. El ver el testículo crecer, aunque les doliera, tenía una interpretación de mayor virilidad. Entonces creían que en medida que tenían un huevote, era una cuestión de orgullo. Y tal vez 2 que 3 personas puedan decir qué cosa tan absurda. Sí, pero existe. Y estos hombres, al día de hoy, con esa creencia, ya no viven. Lo que nos lleva precisamente a comprender que hay ciertos grupos culturales que reproducen una serie de ideas de una interpretación biológica a través de la diferencia sexual. Es decir, yo por ser varón interpreto mi cuerpo de una forma bien diferente a la interpretación que tienen las mujeres de su cuerpo. De ahí que surja la frase cultural de que los hombres tienen que ser feos, fuertes y formales. ¿No la habían escuchado antes? ¿No? Porque tiene que ver con que no hay un cuidado con respecto del cuerpo. Y a las mujeres hay la exigencia con respecto al cuidado del cuerpo. ¿Cómo notamos esas creencias? Como una evidencia, niveles de muerte, de que se mueren los hombres y de que se mueren las mujeres y que tenga que estar relacionado con sus estilos de vida. Y los estilos de vida están relacionados con condiciones culturales de género. Género entendido como aquella construcción social de la diferencia sexual, como lo diría Marta Lamas. Yolanda, y luego Luis, y luego Ariday, y luego Leslie, y luego José, y no sé si hay más personas. A ver. Hola, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Un gusto estar aquí y entré un poquito tarde, profe, porque mi Zoom no quería conectarse. Pero bueno, estoy escuchándolos con mucha atención. Y bueno, ahorita de lo que mencionaba usted y de lo que decía la compañera, también esta parte donde el hombre pues no va porque se confronta con su sexualidad en el que a lo mejor un médico varón toque sus testículos, ¿no? O su pene, ¿no? Entonces también esa es una parte importante. Decía yo en el chat que justo como decía Marta Lamas, el mandato masculino de fuerte, formal y toda esta parte, que considero que la pregunta inicial que decía, ¿por qué se suicidan más? Porque es un peso enorme para ellos, ¿no? Un compromiso grande de cumplir con la cultura de su sociedad, macro sociedad, ¿no? Donde nacen a lo mejor con gran sensibilidad, pero pues no pueden expresarlo, porque entonces son juzgados, ¿no? Señalados, etcétera. Hace unos años, no he leído el libro, pero fui a la presentación del libro de Lidia Cacho,
de lo que ellos hablan, y etcétera. Y un participante decía que pues es que él no quería pegarle a sus compañeros si lo agredían, pero entonces la familia le exigía, ¿no? A que pues, oye, los tienes que enfrentar porque si no te van a agarrar de bajada, pégales. Y él no quería, y él tampoco quería jugar fútbol, ¿no? Vaya, creo que en el libro no se dice quién es porque es hijo de un presidente y que tuvo que callar incluso su orientación sexual, ¿no? Por esta parte de no ser juzgado y prejuiciado y señalado por la propia familia. Ya no hablemos de la afuera, ¿no? De la propia familia, papá, mamá, etcétera, ¿no? Entonces considero que es un peso enorme. Como decía el video también de Marta Lamas, esta parte de creer que la perspectiva de género solamente se trata, cuando lo oímos pensamos que solamente pues vamos a hablar de la parte de la mujer, ¿no? Y el ejemplo que ponía en el video me parece maravilloso, ¿no? Donde no se centran en decir, pues vamos a poner una casa de recuperación para mujeres porque están siendo golpeadas, ¿no? Sino que dijeron, vamos a ver qué está pasando con los varones que tienen frustración a no trabajar porque entonces estas fábricas de los zapatos están llamando solamente a las mujeres, ¿no? Y entonces ellos no trabajaban, se dedicaban al hogar y había solo una cantina, no había cuestiones de esparcimiento, nada. Entonces no se dedicaron a ver, ¿no? Como yo así lo veo, ¿no? Como a naturalizar que eso va a seguir pasando y que vamos a tener que seguir protegiendo a las mujeres golpeadas, sino que se fueron a la raíz, ¿no? ¿No? Aquí, sí, y eso me parece tan medular, pues, de no decir perspectiva de género mujeres, sino ver qué está pasando allá también con ellos, ¿no? Porque desde ahí ocurre. Decíamos, bueno, se suicidan más, pero también violentan más de alguna forma, ¿no? Porque la mayor parte de mujeres asesinadas, pues, son por sus parejas, ¿no? Entonces, ahí usted mencionaba que bueno, las mujeres a lo mejor se salen o nos salimos o charlamos por la capacidad que dicen del lóbulo de este lado y en fin, pero ellos fuman, ¿no? Y entonces, y quizás se van a los extremos en las sustancias también, ¿no? Bueno, así es como más visto, ¿no? Que los hombres, como hay una fuga, ¿no? Entonces sí, perspectiva de género, fijarnos más qué está pasando con ellos, ¿no? Porque tenemos el mandato social, ¿sí? De que nosotras debemos de ser una forma y ellos de otra forma. En el video también de Marta decía, bueno, sí, a nosotros no nos molesta que bueno, por cuestión fisiológica, física, ellos carguen, ¿no? Ellos hagan la mudanza y carguen más, etcétera, pero no es tan necesario que un presidente, que un gobernador, o sea, tenga esta fuerza física, porque nosotros también podemos hacerlo. Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. No, buenísimo. A ver, para ir retomando e ir avanzando poco a poquito, para ir conectando también todas las participaciones. Por un lado, ya entendemos que el mandato cultural tiene que ver con estos factores intangibles y tangibles, que tienen un componente histórico, como el que les estaba presentando, con respecto a la interpretación biológica aristotélica del cuerpo del hombre y de la mujer, por la capacidad reproductora que tiene la mujer, que se le asocia con lo natural, y que al varón se le asocia con lo racional y que históricamente se va sosteniendo, ¿no? Y que perspectiva de género, entonces aquí entendemos la diferencia entre categoría de género y perspectiva. La categoría de género es aquella palabrita que nos ayuda solamente a entender la construcción social, cultural de la diferencia sexual. Nos ayuda a entender lo femenino y lo masculino en una cultura solamente. Y la perspectiva de género nos ayuda a plantear que esa construcción social tiene grandes errores que no contribuyen, como por ejemplo al acceso igualitario del servicio de salud mental, porque salud mental e incluso los servicios en salud en general son servicios feminizados. ¿Qué se refiere a esto? De que las mujeres tienen más posibilidad de ir a un servicio de salud que un varón. Y esto no es porque el varón no quiera, no solamente es porque no le cabe en la cabeza el cuidar de su cuerpo,
sino que también las jornadas laborales no están hechas para que pueda hacer un trabajo de check-up en alguna clínica. Porque están trabajando tanto tiempo, ¿no? Hay quienes trabajan incluso 12 horas al día y que en qué momento van a ir con el médico. También hay una condición ahí que en el sistema laboral no les permite acceder al servicio, porque también se sostiene con que los hombres, como somos fuertes, como somos formales y como somos feos, pues eso no nos va a importar, ¿no? Y a las mujeres sí, principalmente porque tienen que ir a cuidar a las criaturas. Bueno, Luis, ahora sí, perdona la tardanza. Ahí voy. Voy desahogando los comentarios. ¿Qué pasó, Luis? Sí, no, no te preocupes. Pues creo que estoy de acuerdo en lo que todos ya han mencionado de que el hombre, pues culturalmente tiene un manejo emocional, digamos, un poco menos eficiente por todo el constructo social que se ha hecho, pero creo que también es relevante aquí el rol de género. El hombre siempre se ha puesto como en el papel, o así lo ha determinado la sociedad, de ser el proveedor, el cuidador, el que da soporte, ¿no? Y creo que conforme las sociedades han ido avanzando y ha ido, pues habiendo una equidad o una igualdad, pues también este papel de cierta manera se ha visto mermado, ¿no? Y yo creo que viene también de un sentimiento de que, pues, a veces, digamos, si un hombre se queda sin trabajo, a lo mejor para una mujer sería como, pues no pasa nada, ¿no? Consigo otro trabajo, pero a lo mejor para un hombre sí es muy fuerte este tema porque, pues, tienes como que esa carga de ser el proveedor, de ser el soporte de un hogar o así en general, ¿no? Entonces creo que también el que el hombre tome la decisión del suicidio a lo mejor puede venir de esta parte, ¿no? De que no sentirse útil a través del rol que la sociedad ya ha dictaminado como entre esta perspectiva de género. O sea, totalmente de acuerdo porque hay como esta exigencia, ¿no? Acerca de tener que dar un cumplimiento. Dijiste algo con respecto a las mujeres, pero ya no me acuerdo muy bien. Se me fue un poquito. Dijiste que se les permite, pero no me acuerdo en qué sí se les permite. Más que permitir, era hacia el manejo emocional, ¿no? Está más como justo decías tú hace un momento, los sistemas a lo mejor están más enfocados hacia lo femenino que hacia lo masculino. Y pues parte también de esto, ¿no? De que a lo mejor por mucho tiempo al hombre se le vio como el que tiene que trabajar, el que tiene que cumplir, el que no tiene que expresar emociones y por lo tanto pues no necesita de estos servicios, ¿no? Claro, ok, ya entendí, ok, totalmente de acuerdo en esa parte de que nuevamente ahí estamos explorando esta situación de los incluso usos y costumbres que ya veríamos más adelante que son abusos y costumbres, ¿no? Que de alguna manera tanto impactan a los varones en esta situación de que nos censuran la posibilidad de externar otro tipo de emociones y lo único que se valida es el tipo de autolesiones y lesiones hacia otras personas, ¿no? Que eso no los exime de responsabilidad, ojo ahí, porque al menos yo estuve participando en la activación de la alerta de género en el estado de Puebla y querían eximir a feminicidas por el simple hecho, y eso lo dijo un psiquiatra, que estos varones se les había educado de forma errónea para externar sus emociones y que ellos no merecían estar en prisión, sino que merecían estar tranquilamente internados nada más durante 2 meses en un psiquiátrico. Cosa que ese argumento no fue suficiente y evidentemente lo echamos para atrás. Entonces, ese es el asunto, ¿no? O sea, una cosa es de que yo no puedo externar mis emociones, pero eso no me exime de responsabilidad.
de mis actos, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente haciendo un glosario, género es la construcción social de la diferencia sexual, construida social, culturalmente, que tiene impactos en la salud a través de estilos de vida y un estilo de vida relacionado con patrones tradicionales de usos y costumbres nos podría traer, y lo digo en una condición de probabilística, porque tampoco es relación causa-efecto, nos pudiera traer esta explicación de por qué los hombres se suicidan más que las mujeres. Aridai. ¿Sí dije bien tu nombre? Tú dime si te nombré adecuadamente. Es Aridai. Ok. Aridai, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues igual he escuchado la participación de los que ya han comentado y estoy de acuerdo con algunos de ellos. La verdad es que creo que la sociedad en la que vivimos ha estandarizado mucho el hecho de que, bueno, es un ejemplo, ¿no? Tal vez una mujer dice, es que está enojona o quiere llorar. Está en sus días, ¿no? Pero en el caso de los hombres, pues, ¿cómo sabemos cómo quieren exteriorizar sus emociones? ¿No? Hace tiempo estaba platicando con una conocida. Ella decía que hubo una ocasión en la que de regreso a su trabajo, pues había tenido mucho estrés y cosas así. Y cuando estaba esperando el metro, al ver las vías, pues dijo, ay, pues creo que este es mi momento, ¿no? Como que mi momento ha llegado. Y pensó, ¿no? Pensó en quitarse la vida. Y yo le dije, pero pues, ¿por qué no? O sea, pudiste haber llamado, no sé, a tu mamá, a tu novio, no sé. Me dijo, bueno, es que en ese momento yo me sentía muy cargada, ¿no? Haciendo referencia a lo que estábamos comentando del por qué muchas veces las personas se suicidan, creo que tiene mucho que ver eso que decíamos, ¿no? Nosotros somos como que un manojo de emociones, viéndolo desde una perspectiva, más, no sé cómo decirlo, pero somos emociones al fin y al cabo, ¿no? Si no las sabemos manejar, si no las sabemos dirigir bien, pues estas a veces nos pueden dominar, ¿no? En el caso de la tristeza, el enojo, cosas así, si no las sabemos manejar, es ahí donde resultan los problemas. Y creo que en el caso de los hombres, estas cifras que nos daba este dato de que los hombres son más susceptibles a suicidarse que las mujeres, siento que es algo realista porque, pues como bien decía, ¿no? Las mujeres como quiera se desahogan, que con la amiga, que con la vecina o inclusive con la mamá, ¿no? Si está, y ya es como que una carga que uno va aligerando con el habla. Y bueno, de ahí viene lo de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces si los hombres no lo hablan, entonces es cuando hay problemas. Digamos que, no sé cómo diría, pero muchas veces cuando no lo saben manejar es cuando recaen en una adicción, ¿no? Y eso si bien les va. Entonces yo creo que ese es un problema que deberíamos de tratarlo como tal, como como reconocerlo como un problema que hay en la sociedad, por lo menos aquí en nuestro país, y que pues sí deberíamos de tratar de forma consciente porque pues realmente hombres a nivel nacional, si lo comparamos en estadística o números, son más hombres, más mujeres, perdón, más mujeres que hombres los que hay. Si de por sí no hay muchos hombres, pues con este problema nos vamos a quedar ya sin hombres, ¿no? Entonces, ellos son una parte fundamental en la familia. Hay que saber reconocer también lo que decía, ¿no? Somos un género diferente, una mujer y un hombre, pero pues al fin y al cabo creo que somos un complemento. Entonces, no sé, me ha gustado mucho cómo han ido abordando mis compañeros este tema, también cómo lo ha ido explicando, y pues esa es mi aportación a esto. Ok, no, muchas gracias. Perdóname que me estuvo fallando ahorita la conexión porque como es la cámara de mi teléfono y luego estos estafadores me han estado llamando de una bolsa de valores. O sea, ¿para qué chingados yo quiero eso? Entonces han estado chingue. Pero bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero son gente que te dora la píldora diciendo, no, invierte no sé qué, y luego te chingan tu dinero. Entonces, bueno, yo ya sé que esas son cosas así. Perdóname, te escuché En gran parte Bitcoin. del comentario y creo que varios de los elementos que retomas, en efecto, tienen que ver con estas creencias con respecto a lo que debe ser un hombre, debe ser una mujer. Nuevamente, no me quiero despegar de creencias que son históricas y que no solamente se quedan en la perspectiva personal que yo puedo tener, ¿no? De que, es que vi tal fulanito. O sea, es cierto, eso pasa en la vida.
Sin embargo, vamos a irlo atrayendo cada vez más con esto que les estaba diciendo, ¿no? Que esto está relacionado con la interpretación biológica de los cuerpos, que trata de dar una fundamentación de por qué los hombres son así y por qué las mujeres son de tal forma. De ahí la importancia de esta investigadora, que es Luciana Ramos Lira, que ella es investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, fue profesora mía, y al momento de trabajar este texto, imagínense, de 2014, de 10 años, que además coincide con ya esta mirada gubernamental, que uno podría decir, ay, ahí está lo político. A ver, espérenme tantito. Se convierte en una medida política porque tiene un avance también de tipo académico, científico, que está sosteniendo la importancia de incorporar esta medida. Que de hecho, la razón por la que se incorpora esta materia a su plan de estudios tiene que ver precisamente por esta situación, ¿no? De que ya a nivel federal se está solicitando que cualquier persona que tenga una carrera en salud está sí obligado a conocer y comprender de forma no solamente superficial, sino de forma conectada con la profesión, el porqué de la perspectiva de género, para evitar una serie de sesgos en su proceder, sesgos que antes se entendían por una interpretación del cuerpo masculino como aquel modelo a seguir para interpretar los otros cuerpos. Y les voy a poner el simple hecho de que ustedes sabían, o no sé si sepan actualmente, que el infarto al miocardio tiene un componente sintomatológico muy diferente entre hombres y mujeres. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuáles son los síntomas comunes del infarto al miocardio? Lo hemos visto hasta en caricaturas. Dolor en la mandíbula, en la extremidad izquierda, dolor torácico, sudoración, pérdida de conciencia. Ah, gracias, la colega que es médica. No me dejará mentir nuestra colega, que es nuestra médica de cabecera, que en mujeres se presenta, y de hecho se dice que es un cuadro atípico, porque el principal fue estudiado en el cuerpo del varón y en el cuerpo de las mujeres, al menos hay estudios que señalan que el síntoma principal es un dolor, sí, se complementan esos, pero es un dolor más intenso en el estómago, en la boca del estómago. Y resulta que tenemos casos de mujeres que mueren infartadas en sus casas porque se le leyó inadecuadamente la sintomatología pensando que era un tema gastrointestinal. Y entonces eso parece bien interesante, pero no sé, la colega médica que nos pueda decir si conocía este tipo de hechos. Leslie. Ahí voy. Sí lo conocían, nada más que también es más común nosotros, ok, le duele el brazo, tiene sudoración, vámonos, o sea, hacemos exámenes de laboratorio, pero no tan enfocado porque entonces pensamos que es una ruptura de un aneurisma abdominal. Exactamente. De hecho, y acá un hecho lamentable, yo hice prácticas en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde históricamente para el 2012, ya van más de 10 años, se cierra todo el tercer piso de internamiento para crear la clínica de intervención familiar. Ahí es donde yo hice mi estancia. Pues resulta que la coordinadora de la clínica, estando en el psiquiátrico, fallece precisamente por un infarto, debido a que, o sea, imagínense, el peor lugar para que te dé un infarto es un psiquiátrico. Y lo digo de forma lamentable, pero también irónicamente, porque aunque el Fray Bernardino sí tiene una unidad de atención crítica, ¿cuál fue el sesgo? Totalmente basado en las emociones. Entonces ella llegó con los colegas de urgencias, no, de hecho, de su unidad, donde les digo, ay, sí, ella se enfocó principalmente en el dolor en la boca del estómago, principalmente, y ella diciendo, ¿sabes qué? Híjole, tengo un dolor en el estómago terrible. Ay, es mucho el trabajo que tienes. Vete a urgencias a ver qué te dan. Y resulta que llegando a urgencias, se muere.
Y es lamentable y de alguna manera demuestra que había un sesgo ahí pensando en que esto que ella está manifestando sintomatológicamente tenía un componente más de tipo emocional. Claro, el sesgo pues está en un psiquiátrico, pero segundo, y ahí yo lo plantearía como una pregunta, ¿qué tanto se les fue realmente de las manos el no comprender cómo opera el cuerpo de una mujer? Porque continuamente se reproduce la idea de una serie de un cuadro sintomatológico basado en un cuerpo en específico y que no es el de las mujeres. Entonces, bueno, por un lado está esa parte. José y luego, ahora sí, Leslie, de nuevo. Bueno, profe, a mí me gustaría agregar que creo que aquí ya tocamos mucho el tema cultural, social, que por supuesto es prácticamente lo que vemos todos los días de nuestra vida desde que nacemos. Yo creo que eso va más como un rasgo evolutivo desde los cavernícolas, que era obligación del macho alfa proveer, mantener a la manada, tener a las hembras. No es para mí como que un hombre se despierte diciendo a huevo, hoy voy a mantener a 10 cachorros y a 4. Entonces, con el paso del tiempo, pues viene la madre iglesia a ponerle de su ronco pecho y a decir que tú tienes estas obligaciones y tú te tienes que aguantar a tener hijos. Entonces, desde el punto de vista filogenético, incluso, creo que la manera en el que hombre trata sus emociones, como muy diferente de las mujeres, pues viene de todo esto. Pero creo que son más rasgos evolutivos que culturales, que les digo, esto ya está establecido. Ahora, aquí, en la manera biológica que se aborda, ya lo dijo la doctora, son diferentes los síntomas para hombres que para mujeres. Entonces, creo que también los enfoques psicológicos deben de ir, pues, de cierta manera, pues, divididos en géneros. Ya estamos hablando de hombre y mujer, pero adelante, pues, será homosexual, será transexual, intersexual, lo que sea. Y creo que este, este concepto para mí es importante porque yo no sé entender a una persona homosexual que me diga, oye, me quiero matar. Tu concepto de suicidio no va a ser el mismo que el mío. Yo me mato por dinero, porque me dejó mi mujer o algo así. Y esto va en relación a que en esto de la evolución, perdón, por ejemplo, si me quedo sin trabajo, como macho alfa, entrecomillado, no tengo el sustento. Y eso viene de atrás. Si me deja mi mujer, pierdo la oportunidad de reproducirme, que es un rasgo igual de primitivo. Si me corren de mi equipo de fútbol, pierdo mi lugar en la manada. Entonces, así mismo no voy a tener la misma concepción, lo que decían hace rato de un chico que decía, es que yo no les quiero pegar, yo no quiero jugar a esto, yo no quiero jugar al otro. No se puede concebir como que es una necesidad de hombre meramente, sino es otro tipo de individuo, es otro tipo de ser. Y si nosotros creo que nos vamos un poquito más atrás, no sé si por el manejo de testosterona, ahí sí estoy güey, pero creo que también todos esos rasgos evolutivos en el hombre impiden, o no tanto impedir, sino manejan las emociones de un modo distinto. Ese es mi comentario. Gracias. Y me haces pensar en varias cosas, sobre todo porque yo doy la materia de filogenia y ontogenia. A ver, en el entendido que filogenia trata de estudiar precisamente la evolución y no solamente la evolución, sino el parentesco de las especies humanas y no humanas, ¿no? De los animales humanos y no humanos. Y estos parentescos dentro de la investigación básica clínica nos ayuda a coincidir con respecto, por ejemplo, a la construcción y elaboración de vacunas. Y eso es muy cierto, ¿no? Cuando vimos lo de la pandemia, todos estábamos al borde de nuestros asientos esperando a que aquellas ratitas con las que se experimentó esta sustancia activa, ¿no? Pudiera ser la efectiva para tratar el COVID, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos a ontogenia, que tiene que ver con la descripción del desarrollo, pero exclusivamente
del ser humano, lamentablemente en este plan de estudios se centra únicamente en una descripción del ser a partir de lo biológico. Tendría mucho sentido porque tendríamos que tener una materia que se llame bases biológicas de la conducta, suponiendo que en la explicación del ser humano está centrada únicamente en el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Pero somos mucho más allá que solamente el cerebelo, bueno, más bien del encéfalo y su desarrollo. Pero nuevamente hay como este sesgo que piensa que psicología y la mente está estructurada únicamente en el encéfalo. Bueno, ese es un pequeño elemento crítico que le haría a la materia que yo doy. Segundo punto, hay un problema que ha establecido la sociobiología que tiene que ver con esa interpretación del macho alfa, por ejemplo, haciendo este parentesco filogenético con los homínidos. Háblese de gorilas y otro tipo de primates con los que tenemos un parentesco de aproximadamente el 98% de nuestra composición genética. El problema aquí se debió precisamente al caso de ciertos homínidos que después de copular matan a las crías anteriores de la hembra que tuvo con otro chamo. ¿Cuál es el problema ahí filogenético y ontogénico que nos trajo la sociobiología? Es creer y justificar que el asesinato infantil tiene que ver con un rasgo genético y que está demostrado con la exploración con homínidos. De igual manera, el feminicidio, que cometían, aquí no podríamos hablar de feminicidio porque lo femenino es el género y en los animales no existe una construcción cultural de tal naturaleza, pero desde una explicación filogenética tendría sumamente un peso abismal considerar que tendríamos genes de que, y también no solamente esa cuestión depositada en los genes, sino que el derecho a matar a la otra pareja en caso de que se vaya con otro homínido, con otro chamo. Estos problemas son graves en la interpretación filogenética y ontogénica desde la interpretación biológica porque nos llevaría a justificar precisamente actos de infanticidio y evidentemente feminicidio. Lo traigo a colación nada más como un aporte adicional a lo que están viendo en filogenia y ontogenia. No quiero que tampoco genere un escándalo ahí, pero también ir completando como esa cadena, porque tú dices, bueno, es que lo de parte del macho alfa, y llevando a una suposición de que la familia tiene un carácter biológico, cuando la familia o la construcción de lo familiar, ahí está mi gato, la construcción de lo que sabemos de lo que es la familia es artificial. Es un constructo social y es una obligación social a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con las leyes que establece Estados Unidos sobre el establishment americano. Lo único natural de eso es la reproducción, no así la construcción de la familia. Y de hecho hay una interpretación ahí bien interesante de los cazadores, la agrupación, porque todo es interpretativo. Lo encontraron en estas cuevas, ¿no? Entonces también hay como para tener las reservas. Como primera materia está padrísimo acercarse a filogenia y ontogenia porque es el eslabón perdido para comprender las bases biológicas de la conducta, pero el error interpretativo aquí es suponer que es una ley y evidentemente siendo una ley no se puede cuestionar cuando precisamente hay estos hallazgos sobre la construcción de la interpretación. Incluso, ¿ustedes saben de dónde viene dentro de la sexualidad la palabra activo y pasivo? ¿O activo y pasiva? ¿Saben de dónde viene? Perdón, no escuché. Sí, que si saben de dónde viene la palabra o la interpretación de del acto sexual pasivo y activo. No. Pues Algo justo. había explicado profe en un video que hizo en la plataforma de Suayet, me parece. Eh, si no mal me equivoco. Ajá. Sí, sí, sí. Donde decía que, por ejemplo, la mujer es pasiva porque pues es la que le introduce en el pene, ¿no? En el caso del hombre, él es el activo porque él es el que introduce su genital en la mujer.
si no Así. mal me equivoco. Sí, sí, sí. Y es una interpretación filogenética que se trabajó desde una hipótesis sobre que la sexualidad, como es algo íntimo, no se puede estudiar científicamente, cuya interpretación filogenética de nuestros parentescos con los simios nos podrían traer la respuesta de lo que no podemos explorar tal cual con el ser humano. Entonces empezaron a ver cómo los changos actuaban y precisamente sale esta idea de que el varón, bueno, el macho siempre va a ser el activo y la pasiva va a ser siempre la hembra. Pero es un error que precisamente se ha establecido continuamente a través de esta noción filogenética evolutiva, a través de una interpretación de parentescos entre especies humanas y no humanas, ¿no? Y que nos llevaría a errores más graves, como precisamente aquellos que podrían saltar incluso a la construcción de leyes de protección hacia niños, niñas y adolescentes, así como a las mujeres, por considerar que los changos, hay ciertas especies que matan a la hembra al momento de cometer como un acto atroz dentro de la comunidad de primates, o matar a las crías anteriores de la hembra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas bien presentes y eso nos lo da la perspectiva de género. Perdón, ya no me da mucho tiempo. Leslie, perdóname, me quedé ahí como en el pendiente tuyo y luego a María Eugenia. A ver, perdóname, Leslie, que bueno, me encanta el tema y me apasiono y callo a la gente. Perdóname por ello. ¿No, ya no? ¿Ya no está Leslie? Bueno, María Eugenia. Sí, profesor, buenas tardes, compañeros. Bueno, es que ya avanzó un poquito el tema, no sé si retomar, va a acabar la clase, pero yo solamente quería hacer un comentario respecto a lo que dijo el compañero Luis Mora. Ojalá se recuerden un poquito. Comentaba sobre cómo reaccionaba un hombre y una mujer ante la pérdida de un trabajo. Aquí yo me gustaría abrir un paréntesis y anexar solo que es una combinación de tres rasgos, son rasgos genéticos, rasgos culturales y rasgos sociales, en donde los rasgos sociales incluyen la experiencia de vida. En ese ejemplo particular que él nos dio, yo personalmente puedo aportar que yo fui proveedora y desde luego no me sentí como él comentó que las mujeres se sentían, porque decía, si un hombre pierde su empleo, pues se preocupa y las mujeres no. Entonces, ahí es en donde yo quiero agregar que es un rasgo social y tiene que ver con experiencia de vida, además de rasgos genéticos y rasgos culturales. O sea, es un todo, no podemos solamente encasillar que es genética, porque para mí, salvo usted me diga lo contrario, es un todo. O sea, la suma de estos tres aspectos que le comento es lo que hacen que pues todo esto de la perspectiva de género. No, muchas gracias, Maru. Gracias. Y bueno, a ver, vamos a también tener en cuenta que estamos aprendiendo. Es un tema que evidentemente exalta en algunas cosas, no que exalta, más bien como que se cruza con ciertas creencias que pudiéramos cargar y sobre todo nos lleva a revisar lo que estamos aprendiendo. Por eso me encantó la materia de filogenia y ontogenia, porque de alguna manera he podido explorar un poco los errores interpretativos tradicionales dentro de estas dos áreas. Raúl, y luego quisiera preguntarle a nuestro compañero Ismael M, que traes ahí, algún comentario, algo que quisieras abonar, porque siempre o sea, te agradezco que tuviste la cámara prendida todo el tiempo y también tu carita de sospechoso. Entonces, a mí me encanta atender todas las dudas, sobre todo de gente que noto que trae como alguna duda, pero es como más reservada quizás. Entonces, también a ver si nos quieres compartir. Raúl, dale. Hola, profesor. Hola a todos, buenas tardes. Yo apoyo, bueno, no apoyo, sino más bien retomando el tema que dice mi compañero de que es una cuestión evolutiva. Yo también pienso eso. De hecho, hay una obra de teatro que se llama Defendiendo al Cavernícola.
Ahí habla mucho sobre los roles que juega el hombre y la mujer y es chistoso. Al final, cuando lo ves en perspectiva en tu núcleo, dices, ah, sí, eso es cierto. O sea, yo hay veces que mencionaba a mi esposa que cómo éramos uno con otro. O sea, yo creo que sí tenemos roles y hoy en día están muy marcados desde tiempo atrás, culturales. De hecho, por ejemplo, antes ya ve que ponían el apellido, tenía que ser primero el del papá, ¿no? O sea, desde ahí como que va orientando a que el hombre es el que debe de llevar la pauta de todo lo que, para un buen funcionamiento en tu núcleo. Incluso en la iglesia, el sermón ese que dan de cuando entregan las arras, es el hombre se las da a la mujer, no la mujer al hombre. O sea, como que estamos muy inmersos en muchos aspectos que maneja que el hombre debe ser el proveedor. Hoy en día ha cambiado todo eso, pero sí está muy marcado en muchos lados que volteamos a ver. Hay veces cuesta trabajo, pero ahí está. Y en cuestión a que decía que el 90% son hombres de los que se suicidan, leí un artículo que tiene que ver con la testosterona. La testosterona tiene que ver con una baja de testosterona a una cierta edad y eso va a marcar el estado de depresión del hombre y por ello yo creo que va relacionado a que haya más casos de suicidio en los hombres que en las mujeres y aunado a que muchas veces no podemos o no sabemos verbalizar nuestros sentimientos o nuestras emociones y por ello nos cuesta más trabajo como externarlo, a diferencia de las mujeres. En la obra que le menciono, pues dice eso, precisamente, dice, hay veces llegas con un hombre y le dices, ¿qué pasó, güey? Y ya, o te saludas fuerte. Eso significa, ah, te aprecio mucho, hermano, tiene mucho tiempo que no te veo. Dice, en cambio llega una mujer con otra mujer y dice, hola, oye, ¿cómo estás? Ay, se te ve muy bien tu vestido, tu corte. O sea, ellas son más, tienen más apertura a eso que los hombres. Nada más eso, profesor. Ok, aquí vamos a tomar en cuenta, o sea, coincidiendo con los comentarios, uno, que aquello que comentan es una interpretación biológica, no es la realidad. Dos, la parte del proceso evolutivo antropológico, que no es igual a lo filogenético, es nuevamente una interpretación que se hace de los grupos primitivos que de alguna manera se organizaban con con eso que se conoce como división sexual del trabajo. Es cierto, se puede ubicar o lo podemos localizar en el imaginario cultural, como producto cultural, el teatro va construyendo ese imaginario, pero no significa que sea la realidad. Ahora, con respecto a esta supuesta evidencia o relación, no sé cómo lo estuvieran estableciendo en ese artículo, tendríamos que analizarlo más detalladamente, si es un artículo de tipo experimental, si es de tipo correlacional y el tipo de correlación que obtuvo, con cuánta población de varones, para poder demostrar que la disminución hormonal está relacionada con la depresión e inmediatamente la depresión te lleva al suicidio, que son hipótesis también erradas. Suponer que toda persona que tenga depresión inmediatamente se va a suicidar, cuando eso no es cierto, eso es una falacia. Entonces, por eso tendríamos que determinar varias cosas dentro de ese artículo que yo cuestionaría bastante, porque, nuevamente, ¿cuál sería el trabajo de la psicología en dado caso? Porque si es un factor hormonal, entonces mejor mandas a la persona a que vaya con el especialista de las hormonas. Vas a con el endocrino y no vas a psicología. Porque si fuese esa hipótesis, la psicología clínica no existiría. Entonces, precisamente tiene una serie de errores, al menos esa afirmación. Yo estaría un poquito más cauteloso en defender esa idea. ¿Y qué otra cosa mencionaste? Bueno, entiendo el entusiasmo, nuevamente no se los quiero apagar, qué bueno que exista, pero hay que tomarlo todo con reserva y pensamiento crítico, la parte de filogenia y ontogenia. Me encanta la materia, qué bueno que la dé, qué bueno que se los pueda compartir, pero tomémoslo también con cautela, ¿no? Y Leslie, perdóname, y luego quiero ver el comentario, pues también de Magda. Bueno, fíjese que yo de los comentarios muy asertivo de los compañeros, pero creo que aquí todo es cultural. Se ha ido de generación en generación
pasando esa cultura de que el hombre es el fuerte, el proveedor, el alfa, el macho alfa, pero no ha ido evolucionando a través de sus emociones porque la misma sociedad no se lo permite. Aquel hombre que tiene o muestra sus, ¿cómo se llama? Sus emociones o ayuda en la casa. Entonces, ¿qué le dicen los mismos amigos? Que es un mandilón. Pero creo que ya va a empezar a cambiar esto, este proceso evolutivo. Yo lo veo en mi hijo, que es un adolescente, entonces él me dice, ¿y por qué no voy a demostrar mis emociones, mamá? ¿Por qué no te voy a decir lo que yo siento? Entonces, quiera o no, a veces los libros de texto, con toda esa diversidad que tiene ahora y que nosotros a veces criticamos, les está ayudando a que ellos demuestren sus emociones, pero también nosotros que estamos más, somos de más edad, seguimos cometiendo los mismos patrones que nos enseñaron, pero va a evolucionar. Eso es mi aportación. Muchas gracias. Y nada más, antes de pasar con Magda y antes de que la gente se vaya, qué bueno que no se han ido, les agradezco un montón. Chequen acá, porque dentro de 15 va a ser, dentro de 15 es el 23, por lo tanto ya tendrían que haber entregado la infografía. Lo que significa que tendrían que haber visto ya la conferencia en Marta Lamas. Quien ya la vio, me da mucho gusto. Recuerden que lo que tiene que presentar su infografía tiene que ver con este concepto, ¿no? Los orígenes, perspectiva, qué significa, el caso de David Reimer y John Money, porque lo explica súper bien en Marta Lamas, y yo quiero que discutamos eso porque es nuevamente el origen de la categoría de género, porque bien, como ella lo dice, el origen como tal de la psicología médica no viene de los estudios de género, porque antes eran estudios de la mujer. Género se retoma por parte de una autora que se llama ay, se me fue el nombre. Me pasa como, después de que tuve COVID ya se me olvidan cosas. Gail Rubin, ¿no? Al trabajar un texto bien interesante, ella retoma la categoría de género, pero antes venía de la psicología médica. Cosa interesante, si se lo preguntaban cómo llega la psicología médica aquí a México, gracias a Ramón de la Fuente. ¿Sí? Aquel psiquiatra que se le asigna como el representante actual del Instituto Nacional de Psiquiatría y que fue el psiquiatra de los presidentes, por si se lo preguntaban. Entonces, aquí como tal vemos que va a ser súper importante y acá viene la parte donde quiero que no solamente la pongan acá, que la suban, que suban su envío, sino que lo pongan en este Drive. Por si pasa algo en plataforma, yo espero y no, pero bueno, lo suben al Drive, le pican acá, les va a aparecer la carpeta y también lo suben al Moodle, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá? No. Vale. Profe, ¿podría repetir la última indicación? Es que me hablaron aquí en mi trabajo y no alcancé a escuchar. Quedó grabado, no te preocupes, pero que tienen que subirlo tanto al Moodle como a la carpeta Drive. Gracias. Magda, ahora sí. Y ya para cerrar. Gracias. Sí, bueno, me hace pensar primero en los registros que se tienen a niveles de país. El suicidio es diferente, por ejemplo, en Japón o en otros países, por lo que sí influye definitivamente la cultura. Los niveles son muy diferentes y creo que desde ahí radica el hecho, me hace pensar, por ejemplo, ahorita que está muy de investigación sobre que la alimentación influye en las emociones, ¿no? Entonces, desde el hecho de que un mexicano no se preocupa, hombre, principalmente por el cuidado de su alimentación y la manera en que también va a procurar sus emociones, en la manera en que los puede expresar, la demanda que puede tener socialmente, y entonces yo creo que ya son muchos factores que tendrían que intervenir para que una persona pues se suicide.
Ok, te agradezco el comentario. En efecto, hay hipótesis que tendríamos que tomarlas muy, digamos, con pincitas, porque a menos que hayan estudios transculturales, ya pudiéramos suponer que siempre pasa así, sino que tienen que ver con ciertas exigencias al desempeño y expectativas que se tienen con respecto a ser hombre o ser mujer. Bueno, acá terminamos la sesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo la participación. Me quedé con la duda de Ismael, porque sí lo veía con su carita de sospechoso, y entonces a mí me encanta preguntarle a la gente que veo que tiene su carita de sospechosidad y que tal vez se quedan con la duda. Pero pregunto de una vez, Ismael, ¿te quedas con alguna duda, algo que quieres compartir? No, dudas, ¿no? Al contrario, la verdad, agradecerle, a todos los compañeros, por sus comentarios muy asertivos, y la verdad me llevo mucho de esta sesión, doctor, con aclarar temas que la verdad es que tenemos a veces conceptos muy errados de cómo nos han ido estructurando, ¿no? En la sociedad, pero no, al contrario, la verdad es que estaba poniendo la mayor atención que me fue posible. Y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, un súper abrazo, pasen bonito fin de semana. Los veo en 15. Espero precisamente que sigamos con esta dinámica de asistencia, evidentemente participación. Lo hace muy dinámico. Yo prefiero que me quiten el micrófono, entonces por eso ando preguntando dudas que tengan, ¿va? Leslie. Profesor, para registrar la asistencia, discúlpeme, sí escuché que iba a haber unas preguntas, pero no sé en qué momento, si es en esta plática o en la siguiente. No te preocupes, la de hoy es de chocolate, hoy no se apuren, pero la siguiente ya voy a empezar a registrar asistencia, ¿va? Ricardo. Buenas tardes, profesor. Otra vez yo soy yo. Hace rato tuve que salir del trabajo para regresar a casa. Quería saber si, no sé, la próxima clase podría ser un poquito más tarde para poder no perderme de nada, porque sí, regresé y me quedé como con, ¿qué pasó después? Es que está muy interesante. Esa es mi pregunta. Ya, hoy lo siento, no puedo más tarde, porque coordino la clínica y justo nos toca precisamente a esta hora en la clínica la sesión bibliográfica y es revisión de caso, entonces por eso no puedo. Entonces tengo que salir corriendo a conectarme a otra sesión Zoom con otros alumnos, entonces por eso lo lamento. Pero va a estar grabado. Gracias, Entonces, profesor. cuídate, cuídense mucho. Bye, bye, cuídense, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo fuerte, muchas gracias. Ay, gracias. Muchas gracias, profesor. Chao, chao.